La forja de la Europa moderna se explora a través del Renacimiento, la formación de los estados y las reformas religiosas. Analizaremos las tres transformaciones interconectadas que dieron forma al mundo moderno. En 1453, la caída de Constantinopla marcó el fin de una era. Este evento geopolítico provocó una reacción en cadena que redefinió Europa. La toma de la ciudad por el Imperio Otomano simboliza el fin del Imperio Romano de Oriente. Sus impactos fueron múltiples. Políticamente, el Imperio Otomano se convirtió en una amenaza directa para Europa. Económicamente, se bloquearon las rutas comerciales terrestres con Asia, impulsando la búsqueda de nuevas rutas marítimas. Culturalmente, eruditos bizantinos huyeron a Italia, llevando consigo manuscritos y conocimientos de la antigüedad clásica, especialmente la filosofía de Platón. El renacer de la mente representa el paso del teocentrismo al antropocentrismo. El foco se desplazó de Dios al ser humano, inaugurando una era de pensamiento crítico, racionalidad y celebración del potencial humano. En la mentalidad medieval teocéntrica, Dios era el centro del mundo. El sentido divino e irracional dominaba la vida, y el objetivo era la vida eterna, con dogmatismo religioso y cultura en iglesias y monasterios. Por contraste, la nueva visión humanista y antropocéntrica sitúa al hombre como centro del universo, con un sentido racional de la vida basado en la naturaleza. El objetivo es la vida terrenal y la libertad humana, fomentando un espíritu crítico y una cultura en academias y universidades. Italia fue la cuna del Renacimiento debido a una confluencia única de riqueza, historia y conocimiento. Primero, su prosperidad económica se basó en ciudades-estado como Florencia, Venecia y Génova, donde una burguesía comercial y financiera patrocinó el arte y la cultura. Segundo, su legado clásico como corazón del antiguo Imperio Romano, con sus ruinas y el recuerdo de la antigüedad, sirvió de inspiración constante. Tercero, el conocimiento bizantino, con la llegada de sabios griegos tras la caída de Constantinopla en 1453, revitalizó el estudio directo de las fuentes clásicas, especialmente la filosofía griega. El ocaso de los poderes universales marcó un cambio fundamental. La idea de una cristiandad unificada bajo una sola autoridad se desvaneció, dando paso a un mapa de poder fragmentado y competitivo. Observamos el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, una agrupación política heterogénea que nunca logró consolidarse como un Estado unificado y cuya autoridad universal se volvió cada vez más teórica. Simultáneamente, el papado también entró en declive. Su autoridad temporal, ejercida sobre los estados pontificios, y su influencia feudal sobre Europa comenzaron a ser seriamente desafiadas. La construcción del Estado moderno se fundamentó en 4 pilares clave. Los nuevos monarcas edificaron su autoridad sobre un ejército permanente, leal exclusivamente al rey, poniendo fin a la dependencia de levas feudales. Desarrollaron una burocracia organizada, con una red de administradores y funcionarios profesionales para gestionar el reino de manera centralizada. Establecieron una hacienda centralizada, con un sistema fiscal para recaudar impuestos directamente, garantizando la independencia económica de la monarquía. Finalmente, instauraron una justicia real, con tribunales bajo la autoridad del rey, independientes del poder judicial de los señores feudales. Un caso de estudio relevante es la unión dinástica de Castilla y Aragón. El matrimonio de Isabel y Fernando en 1469 no creó una España unificada territorial o estatalmente, sino una poderosa alianza de reinos. Cada reino, Castilla y Aragón, mantuvo sus propias leyes, instituciones, monedas y aduanas. No obstante, actuaron con objetivos comunes frente a problemas y enemigos compartidos, creando una sinergia estratégica sin precedentes que sentó las bases del futuro Estado español. Los reyes católicos llevaron a cabo proyectos comunes para consolidar su poder, utilizando la expansión territorial, la guerra y la diplomacia para unificar la península.
En 1478 se completó la conquista de las Islas Canarias. En 1492, la conquista del Reino Nazarí de Granada puso fin a 8 siglos de presencia musulmana en la península. También en 1492, el descubrimiento de América inició la expansión atlántica de Castilla. Finalmente, en 1512, se incorporó Navarra al reino, consolidando así gran parte de la península. La Iglesia Católica atravesaba una profunda crisis. La corrupción, el lujo y las prácticas abusivas de su jerarquía generaron un malestar generalizado que preparó el terreno para la ruptura. Las causas incluían el lujo y la riqueza exagerados de la alta jerarquía, la escasa formación y relajación de las costumbres del clero y la compraventa de cargos eclesiásticos, conocida como simonía. El detonante final fue la venta masiva de indulgencias, ordenada por el Papa en 1515 para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, lo que desató la chispa de la Reforma. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, que incendiaron Europa. Desafió la autoridad papal con una nueva doctrina basada en la fe, la escritura y la relación directa del creyente con Dios. Los principios clave del luteranismo incluían la salvación solo por la fe, es decir, las obras y las indulgencias no garantizaban la salvación. Propuso el sacerdocio universal, donde cada creyente es su propio sacerdote, sin necesidad de intermediarios. Afirmó la autoridad única de la Biblia, como la fuente exclusiva de fe, interpretable por cualquier fiel, y rechazó la autoridad del Papa, el culto a los santos y el uso del latín en el culto. La revuelta de Lutero inspiró a otros reformadores, llevando a una expansión diversa de la Reforma y fracturando el cristianismo occidental en múltiples corrientes teológicas y políticas. El luteranismo se extendió principalmente por el Sacro Imperio Romano Germánico y Escandinavia. El calvinismo, creado por Calvino en Ginebra con su doctrina de la predestinación, se extendió por Suiza, Francia con los hugonotes, Países Bajos y Escocia. El anglicanismo fue una ruptura iniciada en Inglaterra por Enrique VIII por motivos políticos, su divorcio, que luego adoptó postulados protestantes. Finalmente, los anabaptistas representaron movimientos más radicales en Centroeuropa. La Iglesia Católica contraatacó con la Contrarreforma. Respondió a la Reforma con un programa de renovación doctrinal y disciplinaria para reafirmar su autoridad y combatir la herejía. 2 pilares fundamentales fueron, primero, el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Este concilio reafirmó el dogma católico, confirmando los 7 sacramentos, el culto a los santos y la primacía del Papa. También impulsó una reforma del clero, exigiendo mayor formación en seminarios, austeridad y residencia en las diócesis. Segundo, la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola. Fue una nueva orden con votos de obediencia directa al Papa, dedicada a la educación y la defensa del catolicismo. La fractura de la fe tuvo una consecuencia inevitable, un continente en guerra. Esta división religiosa se transformó en una brutal serie de conflictos armados que entrelazaron religión y política, redibujando por completo el mapa de Europa. Entre los principales conflictos religiosos del siglo XVI destacamos: en el Sacro Imperio, el emperador Carlos V se enfrentó a los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda, culminando en la Paz de Augsburgo de 1555 y el principio de cuius regio, eius religio. Francia vivió 8 guerras civiles entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes. En los Países Bajos, la sublevación calvinista, conocida como la Guerra de Flandes, contra el poder católico de Felipe II de España, fue un conflicto que duraría 80 años. Así llegamos al amanecer de la Edad Moderna. A finales del siglo XVI, Europa se había transformado en un continente irreconocible, un mosaico de estados soberanos, religiosamente dividido y con una mentalidad centrada en el hombre. El legado cultural es el humanismo, consolidado como base del pensamiento crítico y científico.
El legado político es el Estado-nación moderno, con su poder centralizado, convertido en el actor principal de la política europea. Y el legado religioso es la ruptura de la unidad de la cristiandad, dando lugar a una pluralidad religiosa que define las alianzas y conflictos futuros. En resumen, la Europa moderna se construyó sobre la interacción de tres transformaciones fundamentales que forjaron la modernidad. Primero, el Renacimiento, que le descubrió el potencial humano, desplazando el foco de Dios al hombre, impulsando el arte, la ciencia y la razón. Segundo, el Estado moderno, donde el poder se centralizó en monarquías autoritarias que sometieron a la nobleza feudal, sentando las bases de las naciones actuales. Y tercero, la Reforma, que fracturó para siempre la unidad religiosa de Occidente, entrelazando la fe y la política en un nuevo y conflictivo escenario internacional. Estas tres claves dieron forma al mundo que hoy conocemos.